estamos viviendo estos tiempos tan inciertos y tan terribles y tan confusos y tantas cosas que de repente miramos los periódicos y miramos la Biblia porque nosotros nos queremos dejar guiar por lo que acontece en la Biblia y vemos que hay una similitud tremenda en las dos cosas y que corresponde a muchos pasajes bíblicos a lo que estamos viviendo hoy en día y es lo que estamos tratando de averiguar otra vez durante estas predicaciones, ¿no? Así que hoy vamos a ver lo que dice Pablo en relación con ello. Hemos visto lo que dijo el Señor Jesús, tuvimos tiempo de profundizar, pero bien, por lo menos hemos leído los textos y nos hemos quedado sorprendidos por lo que dice Jesús sobre los fines de los tiempos, sobre el tiempo donde volverá a estar con nosotros. Y hemos cantado hace un momento, ven a tu reino, ¿no? Y es realmente lo que queremos, y queremos obedecer a la palabra de Dios en todo, y estar preparado para su regreso. ¿Estáis preparados para su regreso, de verdad? ¿Ah? Y seguimos entonces estas meditaciones sobre la parusía de Jesús y lo que dicen de ellos. Primero, Jesús mismo en los evangelios ha contado, ha dicho con precisión qué es lo que iba a ocurrir antes de su regreso. Después hemos visto como Pedro, y en sus epístolas también, que habéis pasado, hemos visto como Pedro nos advirtió y nos dijo, no solamente nos advierte de lo que está pasando, y vemos que es tremendo las descripciones que hace Pedro de los últimos tiempos, pero también el mensaje que está detrás, porque es lo que nos corresponde a nosotros. Dice, va a pasar eso, por consiguiente ustedes, ¿no? Siempre está la idea de ver cómo nosotros tenemos que reaccionar a eso, ¿no? Hoy vamos a hablar de Pablo, el próximo domingo hablaremos de Juan en el Apocalipsis, así que vemos que es un poquito superficial esta lectura, pero hay tantas cosas que nos tienen que saltar a los ojos, ¿no? Como dice el otro, y ser evidente en los tiempos que estamos viviendo. Recuerdo que las podéis visionar en el YouTube, en Misión Cristiana Canaria, busca Misión Cristiana Canaria y vais a encontrar justamente estas predicaciones últimas que hemos dado, ¿no? Y como lo dije ya, vivimos tiempos absolutamente fascinantes porque las señales que nos anuncian las Escrituras se están realizando y como nos advierten los discípulos o cuando dice cuando es la primavera, ¿no? O cuando sabemos anticipar cuando va a llover o cuando no va a llover o cuando va a ser buen tiempo. Nosotros sabemos reconocer en la naturaleza que va a pasar algo, ¿verdad? Lo mismo tenemos que decir cuando vemos estas cosas ocurrir. Es el tiempo donde realmente tenemos que abrir los ojos y estar súper despiertos, ¿no? Porque Jesús vuelve pronto, el fin está cerca. Y hoy vamos a ver lo que dice Pablo en sus escritos. Y soy consciente que hay tantas cosas que dice Pablo que va a ser difícil pues resumirlas en un domingo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Por eso les he enviado estos textos para que ustedes ya pudieran meditarlos y verlos en particular. Y les invito realmente, si les mando textos, de leerlos por lo menos y de pensar y de reflexionar sobre ellos. Ya lo anticipo porque va a ser más fácil para ustedes entender lo que les estoy diciendo en esta mañana, ¿no? Así que vamos a ver especialmente lo que Dios dice en la primera carta de Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 5 primero. Ya hemos visto algunas señales que caracterizan el tiempo que estamos viviendo, o los fines de los tiempos, como dice la Biblia. Y nos describe el estado, en este caso vemos como, bueno, hemos visto ya la guerra, epidemias, terremotos, hambrunas, y no solamente todo eso, sino todo eso en el mismo tiempo, ¿no? Podemos ver que la semana pasada pues hubo todo juntos, ¿no? Casi, ¿verdad? Entre la guerra en Ucrania, entre los terremotos en Japón, la epidemia que no ha terminado, que no sabemos si va a volver a venir, y todo eso a nivel mundial, uno se pone realmente pensativo, ¿verdad? Sobre todas esas cosas. En fin, y hoy vemos como Pablo habla
a Timoteo en este caso, pero también a los tesalonicenses, veremos, y también a todos nosotros a través de sus cartas, pues habla de otras señales características de nuestro tiempo. Nos describe literalmente el estado del mundo donde estamos viviendo. Y en cada mensaje, y aún estos anuncios proféticos encontrados en las Escrituras, está el sabiendo estas cosas, o sea, habiendo sido anunciado por los profetas y constatando de que estas profecías se están realizando actualmente, ¿cuánto más tenemos que? ¿No? Y después explica lo que tenemos que hacer o ser, ¿no? Y cada uno de estos mensajes que nos da el Nuevo Testamento, particularmente relacionado con estos señales del fin, finalizan en un mensaje preciso sobre cuál debe ser nuestra actitud. Y esto es lo importante en definitiva, no solamente reconocer estos signos, pero saber cómo tenemos que reaccionar a ellos, y cómo tenemos que comportarnos, y cómo tenemos que realmente volcarnos a ello, ¿no? Y eso es lo importante, lo que viene después. No tanto las señales del fin del mundo o las señales del regreso de Cristo y todas estas cosas tan terribles que nos son descritos tanto por los apóstoles como por Jesús y especialmente por Juan, que veremos la próxima vez en el Apocalipsis, ¿verdad? O sea, el saber lo que va a ocurrir está bien, pero el saber lo que tenemos que hacer después es otra cosa. Y eso es lo más importante, ¿no? Así que vamos a ver. Entonces vamos a leer justamente algunos pasajes en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 5. Vamos a ver lo que dice ahí. Primero dice así: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros. No obedecerán a sus padres. ¿Ya? Esto es sagrado. Recuerda que en los últimos tiempos, está hablando de los últimos tiempos, no está hablando de los tiempos pasados, lo que sea, ¿no? Llegan tiempos difíciles, donde cada vez va a ser más difícil, en la propia sociedad donde estamos viviendo. Y nos describe estos tiempos. Está hablando de egoísta y amante del dinero. La gente se volverá cada vez más egoísta. Cada vez habrá más diferencia entre los súper ricos y el resto del mundo. Y eso es terrible, y lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hay gente que se dice que solamente un porcentaje de un 1% de la población mundial tiene la riqueza de todo el resto, ¿no? Es una cosa absolutamente descomunal y terrible, ¿no? Vemos que las guerras están engendradas, por eso probablemente lo que está pasando en Ucrania tiene más que ver con apoderarse de las riquezas de un país que de otras cosas, ¿no? De forma de pensar y lo que sea, ¿no? Entonces hay pretextos, pero detrás de todo eso es el control del pan que comemos nosotros, el control del aceite, control del gas y control de todas estas cosas. Y entonces vemos como este pasaje es totalmente de actualidad, ¿no? Esta imagen de nuestra sociedad moderna se plasma de una manera precisa, especialmente lo vemos a través de las redes sociales, ¿no? Cuando vemos esto, ¿no? 4.000 millones de personas muestran cómo son en las redes sociales cada día. Y este texto describe perfectamente el estado de nuestra sociedad. Egoísta, amante del dinero. Hemos hablado los otros domingos sobre esto en cuanto a la prioridad de la generosidad. Pues hemos nombrado este aspecto de la fotografía, ¿no? de la fotografía de la sociedad actual. Es tremendo, ¿no? Dice fanfarrona, orgullosa, se insultan unos a otros y niños reyes, ¿no? Ahora son los niños reyes. El otro día estábamos hablando de la madre con la chola, ¿no? Que tiraba antiguamente, ¿no? Ahora está prohibido, pueden ser encarcelados si sacan la chola para tirarle a sus hijos. Bueno, ahora son los niños que son reyes, ¿no? Y son los que mandan, que tienen todo y eso
Está escrito ahí, ¿no? Cosa que nunca había ocurrido antes. Si preguntas a tus abuelos, preguntas incluso a tus padres cómo fueron educados, y ahora vemos ahí en la sociedad, en los colegios, no se le puede decir nada a los niños, son exactamente rebeldes a lo que dicen los padres, y los adolescentes ya, no te digo yo, ¿no? Entonces vemos ahí, fanfarrones orgullosos se insultan a otros, unos a otros, y es lo que está pasando, ¿no? Después sigue Pablo, dice, no darán ni las gracias y serán mundanos. ¿Ah? No sentirán afecto los unos por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. No darán gracias, serán mundanos. ¿Les suena algo, no? Van a perder todo sentido moral. Ya no sabrán lo que está bien y lo que está mal. Habrá un descontrol total. Crueles odiarán el bien, es decir, que se opondrán a los valores cristianos, se reirán de ellos, se burlarán de los que tienen valores cristianos. Es tremendo eso. ¿Nunca habéis sentido eso, no? Cuando yo soy cristiano, y después no, pero cuando tú hablas de valores, ¿no? Es tremendo eso, de ver cómo esta sociedad, estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, de la sociedad moderna, que se dice moderna, que cada vez más se aleja de los valores cristianos y cada vez más se enreda en otras cosas. Cada vez más se pierde todo lo que la Biblia dice. Se ha quitado la enseñanza religiosa en los colegios. No es que estaba muy de acuerdo con la religión que estaba enseñando, pero por lo menos había algunos valores que estaban escritos ahí. Y se quita de eso y se impone otras cosas que no tienen nada que ver. Es tremendo, ¿no? Y aquí lo está describiendo Pablo a Timoteo, le dice, mira, le va a pasar eso en los últimos tiempos. Fíjate que es terrible, ¿no? Y dice así, y estos mismos días, ¿no? De poder fin, la gente traicionará a sus amigos. Actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. No, vamos a ver si no les suena eso, ¿no? Si pudiéramos hacer una fotografía de la sociedad de hoy en día, sería perfecta lo que está escrito ahí. Es tremendo. No se podrá confiar en nadie, ni sus amigos. Actuarán sin pensar, se jactarán de lo que piensan en vez de amar a Dios. O sea, sus teorías, sus filosofías y todas estas cosas serán lo que van a promulgar y van a decir en los medios de comunicación, en la radio, en las redes, por todas partes, menos el temor de Dios, menos el amar a Dios ante todas las cosas. No sé lo que veis en los medios, lo veis en la televisión. ¿Habéis visto un mensaje que dice, tenéis que amar a Dios primeramente? Primer mandamiento. ¿Habéis oído a alguien que diga eso? Que empieza a predicar eso, o solamente a expresar una opinión en la televisión. Dice, primero hay que amar a Dios. ¡Wow! Nunca se va a oír eso, ¿no? Ya, ¿verdad? Y si alguien se atreve a hacerlo, entonces se van a reír de él. Así que hay un alejamiento de la fe verdadera y la verdadera santidad también. Y eso lo vemos hasta dentro de las propias iglesias, ¿no? En el lugar de que la gente busque a Cristo, alabe a Cristo, ame a Cristo, pues se dejan llevar por todo tipo de filosofías, de pensamientos y no viven en santidad. Es decir, que hay una intolerancia e indiferencia absoluta hacia el mensaje cristiano. Y después sigue también, está así. Parecerán ser muy religiosos, wow. Pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Aquí hay algo categórico, ¿no? Ahí está dirigiéndose ya a las personas que se dicen cristianos, ¿no? A la gente que quizá van a la iglesia y que parecen ser muy religiosos, pero su manera de vivir en la realidad es totalmente contraria, es otra cosa.
en realidad rechazan servir a Dios. No sirven a Dios, sirven a sus propios intereses, sus propias cosas. Y dice ahí una advertencia, no te metas con ellos, puede que te contaminen a ti también, ¿verdad? Así que entendemos eso, ¿no? Incluso en las iglesias se verá gente muy religiosa, pero con su manera de vivir demostrarán que no sirven a Dios. Apártate de ellos, dice Pablo. Qué tremenda descripción que nos da Pablo en este texto. Esta última parte es significativa. Dice, entren en las casas. Veremos, ¿no? Dice, algunos de ellos entran en las casas y convencen a mujeres débiles llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Bueno, podemos intentar de ver un señor que entra en la casa y que empieza a seducir a las mujeres que están dentro. No, Pablo está hablando de una visión global, ¿verdad? Y está diciendo que hay diferentes maneras de entrar en tu casa. Y hay puertas abiertas en tu casa que dejan entrar cualquiera. Obviamente no, tu puerta tiene llave y no dejas entrar y ten cuidado. Y además hay que poner, a veces algunos ponen ¿cómo se dice?, avisos y cámaras y todas estas cosas para que no entre un intruso, ¿no?, ahí dentro para robar, ¿vale? Pero Pablo está hablando de otro tipo de entrada, porque se entra en casa de cualquiera a través de los medios, a través de la televisión, a través de mil cosas. No es que estas cosas son malas, pero son puertas abiertas, obviamente, para muchas cosas. Por la televisión, por las redes, y convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por estas ideologías. Cuando habla de mujeres, estamos hablando de hombres, mujeres y todo tipo de personas, hijos, niños y todo eso. Yo les pregunto una cosa, ¿no? ¿Cuándo fue que vistes una película o un comentario en la televisión o en las redes de que tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo está mal? Ahora, lo contrario, lo has visto, ¿no? Sí. Han entrado, ¿no? Y han tratado de convencerte de esto. Y tantas se han dejado convencer. Tantas personas débiles se dejaron convencer por la filosofía, por el modo, por la corriente de este mundo a través de esto. Entra incluso en los colegios, por ejemplo, no solamente en tu casa, pero dentro de los colegios, ¿no? Y hasta las guarderías para adoctrinar a los niños con sus ideologías perversas. Quizás Marita nos ha contado un poquito de eso esta mañana y quizás haremos bien de prestar atención a los que se oponen a ello. Los pobres, todos tenemos que ayudarle a oponerlo y oponernos nosotros a ello, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Esta semana estuve con algunos pastores y representantes del Partido Popular, incluso el presidente del Partido Popular de Canarias estaba ahí, ¿no? Y hemos hablado de eso, ¿no? Y espero que se den cuenta de ello. Ellos también, los políticos, ojalá algunos levantan cabeza y dicen, oh, tenemos que oponernos a estas cosas, ¿no? Estas filosofías que están entrando en la casa de la gente, en la sociedad, por todas partes, lo que sea, ¿no? Y eso es terrible. Europa está en decadencia total. Abandonan la fe cristiana y se dejan arrastrar por la corriente diabólica descrita aquí por Pablo. Es el tiempo que estamos viviendo. ¿Saben? No tenemos que temer a la bruja Lola cuando saca sus dos velas negras. El diablo es mucho más astuto que esto, ¿saben? El diablo es mucho más fino que esto. Tenemos que saber discernirlo y oponernos. Y solo a través de su palabra podremos hacerlo. Podemos saber lo que Dios quiere, lo que Dios dice y oponernos con firmeza a sus diabluras, nunca mejor dicho, ¿no? Así será la sociedad, dice Pablo, en los últimos tiempos. Pero tú, Timoteo, dice ahí, ya viene lo más interesante del mensaje. Entonces, eso lo sabemos, lo vemos, sabemos que es así. Últimos tiempos, pues va a pasar eso cada vez más.
pero tú, Fabia, pero tú, Alba, pero tú, Timoteo, para tú, cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? Pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor. Y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. ¡Qué testimonio más tremendo! ¡Qué testimonio! Mira mi ejemplo, dice Pablo. En el lugar de dejarte influenciar por las corrientes de este mundo, busca personas de referencia, por Dios. ¿No? Personas que aman a Dios de verdad. Yo sé que nadie es perfecto, todo el mundo metemos la pata y lo que sea, pero hay gente que demuestra que aman a Dios de verdad. Yo le decía a alguien esta mañana, si busca un novio, busca a alguien que ama a Dios de verdad. Así. Porque gente en la iglesia hay muchos, pero los que aman a Dios de verdad, ¿se nota o no se nota? ¿Sí? No son solo creyentes por ahí porque vienen y todo, y después pasan y demuestran con su propia vida que no aman a Dios. Pero los hay que aman a Dios, por imperfecto que sea. A estos sí buscan. Que debemos tener fe, amor y paciencia, ¿no? No son locos, son pacientes, son pausados, saben que Dios tendrá la última palabra, como dije la vez pasada, ¿de acuerdo? Y que son valientes, incluso frente a la persecución y el sufrimiento, que son gente que están dispuestos a oponerse, incluso si se ríe de ellos. Y saben cómo será la persecución mañana, no lo sé. Habrá que estar preparado para ello también, ¿no? A estos sigue. Y recuerda que el único ejemplo fiable, 100%, es nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Y Pablo va a seguir, dice así después. Pero tú sigues practicando las enseñanzas que has aprendido. ¿Has aprendido algo ya un poco, no? Espero, en esta iglesia por lo menos. O a través de sus padres, o a través de quien has escuchado por ahí, ¿no? Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces la Sagrada Escritura, que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Otra vez, una doctrina fundamental. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que sigue esto, ¿no? Practica lo que has aprendido. Desde niño conoces lo que está escrito en las Escrituras. Esto, hijo de creyente, ¿no? Podemos decir. Has oído saber sobre la sabiduría que te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Qué mensaje tan extraordinario a los jóvenes de las iglesias, ¿no? Y de paso a todos. Has aprendido, entonces síguela, de verdad. Y después dice así. Pero tú, ¿sí sigue? Oye, ¿están conmigo ahí todas? Bueno, toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Yo no sé qué añadir a eso. ¿Ah? Sabemos lo que está pasando, vemos la sociedad, no sé qué, y dice, tú, Timoteo, entonces haz esto. Pues claro, no puede ser, ¿no? Dice, que quieres ser un siervo de Dios o una persona débil que se deja llevar por los mensajes de este mundo. Pablo sigue en su exhortación a Timoteo y a nosotros, y sigue el texto. Cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno ya esta vez, ¿no?, que anunciéis el mensaje, que insista en todo momento, oportuno o no.
Muéstrales lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivocan y anímalos en enseñas siempre con mucha paciencia. Bueno, ya está refiriéndose a los que tienen cargo de enseñar, de predicar, de anunciar. Ojalá nunca deje yo mismo de hacer esto. Y espero que tú tampoco. Al igual que Jesús y Pedro, Pablo anuncia que al final seremos juzgados. Por consiguiente, te ordeno. Y después sigue, porque los textos son tan extraordinarios que solamente la lectura nos tiene que abrir los ojos, porque llegará un tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Entonces hemos hablado de eso, Jesús lo advirtió, falso profeta, Pedro lo advirtió, falso profeta, y Pablo ahora nos dice lo mismo. Gente que van a predicar lo que tú quieres oír, pero no van a llevar a la gente al arrepentimiento. La semana pasada hablé con alguien que me testificó, y eso es cierto, ¿no? No, este pastor oró por mí, me puso las manos encima y me empujó. Y como no quería caer, alguien detrás puso la zancadilla, ¿no? Literalmente así, y se cayó. Y me caí, claro. Tramposo. No, es terrible. Y pasa eso en iglesia aquí, terrible. Yo no me meto con los que son verdaderos, no lo sé, ¿verdad? Pero llegan a este punto y la gente va para oír lo que quiere oír, pero después dice, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a no sé qué mil cosas, entonces la gente va detrás, ¿no? Pero dice, arrepiéntete porque el Señor viene pronto. Eso, la gente no le gusta mucho escuchar esto, ¿verdad? Entonces se van a buscar donde hay sensaciones y donde hay muchas cosas de este tipo. Pero tú, Timoteo, no seas así. Al igual que Jesús, Pedro, Pablo nombra a los falsos predicadores que engañan a los que buscan sensaciones extrañas, pero no en la vida recta. Andarán detrás de maestros que les dicen cosas que quieren escuchar. Último punto del mensaje de Pablo a Timoteo en este caso, y dice así, vamos a ver, pero no pierdas la calma. Eso es fantástico, ¿no? O sea, todo eso, pero no pierdas la calma. Soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. ¡Qué programa! ¿No? Nosotros me gusta eso, no pierdas la calma. Porque cuando vemos lo que está pasando es para perder la calma, ¿no? Pero es el momento de decir, no pierdas la calma, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar las buenas noticias, a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Dedícate a contar la buena noticia. Parece que nosotros tenemos mil cosas que contar a la gente, de la vacuna, de la no vacuna, del médico, del no médico, del no sé qué, no sé cuántos, no sé mil cosas, y no predicamos la palabra de Dios, no predicamos la buena noticia, dice aquí. Dedícate a predicar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. El fin está cerca, todo lo veremos y todo lo que vemos nos lo demuestra, ¿sí o no? Así que calma, dice así, ¿no? Y dediquémonos a contar la buena noticia. ¿Es lo que quieres hacer o sí? ¿Has entendido eso? Y para terminar, porque Pablo dice tantas cosas, ¿verdad?, que están extraordinarios, que vale la pena, pues me refiero ahora, cuando escribe a los tesalonicenses, en la primera carta, Pablo describe algo muy curioso sobre el fin de los tiempos. Otra señal que va a venir, algo que causó y causa y causará muchas controversias de opiniones, de interpretaciones contradictorias a veces, pero como está escrito, debemos de leerlo.
Y les invito a leer ahora, ¿no? Habla del arrebatamiento. ¿Habéis oído esta palabra? Seguramente, ¿no? Es decir, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Jesús había enseñado algo similar, ¿no? Cuando dijo que uno será cogido y otro dejado. ¿Recordáis que hemos leído eso en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Trabajando en su campo, una mujer será llevada, la otra no, otro al molino será llevado uno, el otro no, ¿no? Está diciendo y llevado y como que de repente desaparece o algo pasa algo, ¿no? Parece que todo el mundo está tranquilo, todo el mundo piensa que está en paz y no hay problema y de repente una gran parte de la gente es llevada y otras es dejada, ¿no? Y claro, los comentaristas pues hablan del arrebatamiento, hablan de este tiempo donde Cristo vuelve y recoge a su iglesia de este mundo por un tiempo, porque después vuelve a establecer su reino en el planeta, ¿no? Y leemos entonces desde Pablo, dice a los tesalonicenses, hermano, queremos que sepan lo que va a suceder. Es interesante eso, ¿no? Yo quiero que sepáis esto, ¿no? Va a ocurrir esto, entonces presten atención, ¿no? Con los muertos primero, para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús, obviamente, ¿no? Resucitan para estar con Él. Hay 3 felices aquí, estoy preocupado por ustedes, de verdad. Estoy preocupado, dice, resucitarán para estar con Él. Amén. ¿Qué cosa, no? Yo volveré a ver a mis padres. ¡Oh! Y a tanta gente que conocí que se murieron en el Señor. Tantos amigos que ya partieron con el Señor. ¿No cree que eso es extraordinario? No. Lo está diciendo. Quiero que sepáis, que eso va a ocurrir. De repente van a resucitar y van a estar con el Señor ahí. Yo no sé si los veremos salir de las tumbas o cómo serán, no lo sé. Bueno, no pone ninguna descripción, pero vamos, tiene que ser absolutamente extraordinario, ¿no? Dice así, ¿no? Y después sigue el texto, dice ahí, los que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. O sea, no es una locura mía que estoy diciéndole para hacerle bonito y no sé qué, ¿no? Es una palabra del Señor. Los que estemos vivos cuando regresen el Señor, nos iremos con Él, pero los que ya hayan muerto irán antes de los que están vivos. Bueno, pues primero va a resucitar y nosotros nos iremos con Él. Pablo nos habla de un acontecimiento extraordinario que va a ocurrir sí o sí. La resurrección de los muertos en Cristo, creyentes de todas las edades. Y este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5 es absolutamente sorprendente. Por eso les invité a leerlo de verdad, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es leerlo. Vamos a seguir la lectura porque yo me entusiasmo cuando leo eso, ¿no? El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel. Fíjate, va a sonar fuerte eso, ¿no? Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Y después, luego, nosotros, los que estamos vivos en este momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. Pues va a ser tremendo eso, ¿no? No habrá falta ni un parapente, ni nada, ni un avión, ni nada. De repente, y ¡ay, tú, qué tal va! Sí, voy subiendo, mira qué guay. Y así estaremos con el Señor para siempre, porque no por un tiempo y ya veremos, no, para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. Y después dice, hermanos, no necesitamos escribirnos sobre día y fecha. Ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como ladrón, como
un ladrón llega en la noche. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Seguramente que habían hablado eso entre ellos. Y vuelve a decirlo Pablo. Y después, no sé si hay uno más. Cuando la gente diga, estamos en paz y a salvo. Mira bien eso, ¿no? Te parece que todo el mundo, el planeta de repente como tiene un respiro, dice, bueno, va bien la cosa, dice, la destrucción vendrá de repente así como viene de repente los dolores de una mujer a punto de dar a luz otra vez, la misma historia que hemos visto ya. Nadie podrá escapar. Y después dice, pero ustedes, hermanos, no estén viviendo al oscuro. O sea, que viene la segunda parte, ¿no? Dice, pero ustedes, hermanos. Así que Pablo nos habla de un acontecimiento que los comentaristas cristianos definen como el arrebatamiento de la iglesia, ¿vale? En Mateo 24, 31 hemos visto, ¿no? Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo a otro del cielo, ¿no? Eso lo dice Jesús también de esta manera. Y todos están de acuerdo sobre esto. Sin embargo, hay muchas divergencias sobre el cuándo, ¿no? Todos no estamos de acuerdo en decir que se va a pasar eso porque está escrito. ¿Cuándo? Es difícil de definir, de determinar. Si es antes de la gran tribulación, porque veréis, la próxima semana hablaremos un poco de eso, que va a haber 7 años de tremenda desastre total, con la venida del anticristo y todo eso, pero bueno, es otra historia. Pero no sé si será antes de esto, o en medio de esto, o al final de esto. La gente no se pone muy de acuerdo ahí, ¿no? O sea, al fin cuando Jesús regresa definitivamente. Así que había mucho que explicar sobre esto y no tengo tiempo de explicar en todos los detalles. La cuestión es que esto va a ocurrir y eso es indiscutible. Los cristianos muertos resucitan y los que estamos vivos, los vivos, si estoy todavía vivo, no sé, ¿verdad? En este momento somos arrebatados al cielo. Personalmente creo, es una opinión personal, ¿verdad? Según lo que puedo ver en la Biblia, obviamente, pues creo que va a ser justo antes de la tribulación, de un momento a otro. Y para ello la iglesia verdadera tiene que ser arrebatada porque el único bastión opositor al anticristo es la iglesia. Entonces, es como la sal, ¿no? Si le quitas la sal de un producto, se pudre, ¿no? La carne, ¿no? Si no está salada, si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar, no? Podemos decir que la cristiandad está perdiendo su sabor, ¿no? Pero si Cristo quita la sal del mundo, mira a ver cómo va a pudrirse. Si ya no nadie ora, si el Espíritu Santo no actúa, pues es el vía libre para el diablo, ¿no? Vía libre para la corrupción y todo eso. Por lo siguiente, podemos pensar que Cristo va a traer a la iglesia antes justamente de estos tiempos totalmente finales, ¿no? Y también, bueno, hay muchas razones por las cuales yo puedo creer en esto, pero son suposiciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? No vayas a decir, el pastor dijo esto y es así, ¿no? ¿Vale? Digo lo que pienso, pero allá, eso sí, que va a ocurrir cuando, no lo sé, ¿vale? Pero sí, es probable que sea así, de esta manera. Lo que significa que esta noche puede ocurrir, ¿no? Lo que significa que en cualquier momento puede ocurrir, donde Dios viene y arrebata su iglesia. Es decir, de repente viene la gran resurrección de los muertos en Cristo y somos llevados al cielo. Y ya en este planeta no hay oposiciones, a no ser los que se van a convertir después, porque obviamente después de ver que todos los creyentes se han marchado, algunos que han sido predicados se van a decir, wow, qué tonto he sido, ¿no? Y entonces se van a arrepentir, pero sí que tendrán que pasar por la gran tribulación. En fin, todo eso son conjeturas y podemos pensar, ¿no? Y nuestro Padre que nos ama no dejará a sus hijos que pasen por la gran tribulación, pero eso es mi pensamiento, al igual que muchísimos comentaristas, por cierto. Lo importante es lo que Pablo termina por decir, y vamos a seguir leyendo rápidamente, dice así, entonces, ¿no? Va a pasar eso, entonces
No debemos ser como los demás y estar dormido. ¿Habéis oído? Sino estar despierto y tener dominio propio. Chicos, dominio propio. Pues amén. Si alguien dijo amén, está bien, ¿no? Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Y después dice, nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor. Pablo vuelve a utilizar lo que dice a los Efesios, ¿no? Y usando la esperanza de salvación como casco protector, la seguridad de la salvación, ¿verdad? ¿Y cómo somos seguros que estamos salvos? Porque creemos que Cristo ya murió por nosotros y somos sus hijos. Amén. Después dice así, ¿por qué Dios no nos ha elegido para sufrir castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Jesús murió por nosotros para que vivamos juntos con Él. Otra vez Pablo persiste en anunciar la doctrina y el pensamiento y la buena noticia. Y después dice así que no importa si estamos vivos, si estamos muertos. Cuando Él regrese, por eso anímense y fortalécense unos a otros, así como lo están haciendo ahora. ¿Lo vais a hacer ahora? Dile a tu vecino, mira, fortalece, vamos a estar despiertos todos. El Señor Jesús vuelve, nos puede arrebatar de un momento a otro. Eso es el gran mensaje que dice Pablo y que está ocurriendo. Y cuando vemos que todas las profecías se están cumpliendo, vemos que la sociedad que nos describe Pablo está aquí, estamos viviendo eso, cuanto más tenemos que estar preparados para su regreso. Pero ustedes, ¿no? Dice ahí, más claro no puedo explicar. No sé cómo explicar más eso, yo no sé. ¿Está escrito tan claro? Tengo que precisar, tengo que hacer grandes rasgos ahí, teológico, profundo, y ver más profundo que esto. Si está escrito tan claro, hay que ser ciego para no verlo, ¿no crees? O no querer verlo, pero es otra cosa, ¿no? Les invito a leer lo que sigue después en casa, porque el pasaje va a seguir y lo puedes leer en casa y veréis. Y Pablo habla a los cristianos de Tesalónica, es absolutamente maravilloso, como está describiendo, les está diciendo lo que tienen que hacer y cómo es. Así que la pregunta es, ¿estás preparado para la parucía de Cristo? Si viene esta noche, si viene esta tarde, tú estás en este pensamiento tranquilo, pero los que son tranquilos no saben ni por qué, mejor que se preocupen un poco, ¿no? No, tranquilo porque sé que mi Redentor vive, me ha perdonado, estoy en arreglo con Él, y cualquier momento que venga, aleluya, gloria a Dios, será tremendo, será tremendo. Y así, entonces que el Señor les bendiga esta mañana y que les ayude a tomar esta decisión personal. Igual los que nos ven por internet, esta mañana pueden decir claramente, yo creo en Cristo y voy confiado. Guardo la calma, dice ahí, ¿no? Guardo la calma porque sé por qué. Porque confío totalmente en el perdón de Cristo. Y puede ocurrir cualquier cosa. Sé que su vida, Él ha muerto por mí. Y esta mañana no puedo hacer otra cosa que invitarte a tomar esta resolución en tu corazón.